Hola, ¿qué tal? En el video de hoy les voy a hablar acerca de una colección a la que sí le tenía muchas ganas, Mitos y Leyendas de Japón. Es una colección que ya había salido en España, más o menos entre que acababa agosto y empezaba septiembre del año pasado, de 2023, fue que salió esta colección ahí en España. Aquí a México está llegando hoy precisamente, que es miércoles 17 de abril de 2024. Y pues es una colección muy interesante. Ahorita les voy a platicar los detalles. De hecho, les puedo comenzar platicando que esta colección va a ser de 60 libros, 60 entregas que la está sacando RBA, y los primeros 8 libros van a ser quincenales. Y a partir de la entrega número 9 ya van a ser semanales. Eso quiere decir que al principio, durante mucho tiempo, va a ser quincenal, pues porque 2 quincenas por mes y van a ser 8 libros en total, los quincenales, los primeros 8, pues van a ser 4 meses de entregas que van a ser dos al mes, lo cual está bien porque así me da tiempo, en mi caso, para completar las otras colecciones. ¿Y el precio qué tal? Pues esta es la oferta de lanzamiento de 60 pesos mexicanos, que son ahorita como $3.50. Pues una ganga, ya saben que baratísimo, baratísima la primera entrega. Y en este caso, bueno, hay muchas veces que la segunda entrega también viene de oferta, en este caso no. En este caso ya la segunda entrega, el segundo libro, va a venir con el precio definitivo, entre comillas, que va a ser de 190 pesos mexicanos, que vienen siendo pues por ahí de $11.50 o algo así por el estilo. Bueno, pues vamos a ver, y primero vamos a hacer el análisis del cartón de esta colección, que la verdad esta sí me interesa. Dice Mitos y Leyendas de Japón, en el reino de las 8 islas, los dioses Kami, héroes samurái y espíritus yokai. Esta parte es la que más me interesa. Algunas de las clases más exitosas que yo doy es acerca de yokais, acerca de sukumogamis, de yureis y de yokais en general. Ya ven que en Japón a todo tipo de fenómeno sobrenatural, demonio, fantasma, se le puede decir yokai. Bueno, pues esas clases para mis alumnos son muy interesantes. Dice aquí, comparten la Tierra, descubre el Japón más mágico y ancestral. Aquí tienen la página oficial por si quieren entrarle. Y este es la primera entrega, la creación del mundo. Pero pues vamos a ver qué tiene el cartón por detrás y le seguimos. Dice Mitos y Leyendas, la esencia de Japón, un viaje inolvidable al Japón mítico y ancestral, una ventana a la cultura que más te apasiona. Si es una cultura apasionante, llena de folclore, de historias antiguas, de historias de fantasmas. Es increíble la cultura japonesa. Una edición sin precedentes, las historias originales, noveladas, perdón, por primera vez. Ilustraciones inspiradas en la pintura tradicional al pincel Sumi-e, que es pues una técnica de pintura bastante antigua, cuando menos que yo sepa, del siglo XVI en Japón. En China todavía antes, pues que ahí tuvo su origen. Una colección imprescindible para los amantes de la cultura japonesa. Y dice aquí que de regalo tenemos excepcional mapa de las 8 islas. Muy bien. Y aquí otra vez la dirección aquí de la página oficial de RBA, y próxima entrega, la Yurei Otake, la mujer sin rostro. Segunda entrega, ya 190 pesos mexicanos, que va a ser el precio definitivo. Ahora vamos a abrir, vamos a hacer el unboxing y analizar el libro por dentro. Muy bien, pues ahora vamos a hacer entonces el unboxing, que pues ya más o menos aquí lo aflojé un poquito, pero todavía no lo veo por dentro, ¿eh? Lo vamos a ver al mismo tiempo. Entonces aquí pues ya está cediendo esto y vamos a ver qué es lo que tiene. Por supuesto, siempre viene el folleto. Entonces hacemos el cartón y el libro a un lado por el momento. Aquí está el libro. Ahorita esto es lo principal. Vamos a ver qué dice el folleto y a ver si tiene como parte de este folleto pues el mapa que nos están prometiendo. Dice Mitos y Leyendas de Japón, RBA.
Ok, en un principio había el océano sin forma, el reino de las 8 islas. Dice aquí, los dioses Izanagi e Izanami hicieron brotar de él a Oyashima, la tierra de las 8 islas. A continuación lo poblaron de montañas y valles, de bosques y prados donde florece el divino Sakura. El hombre habita esa tierra, pero no la posee, es uno con ella. Y después dice ahí, un mundo de dioses. Si escuchas con atención, dice de ese lado, ¿acaso no oyes la risa del travieso Fujin soplando desde las alturas? Cada rincón de la tierra y el cielo cuenta con una divinidad kami que lo habita. Ya eran viejas cuando apareció el primer hombre. Nos van a hablar mucho de los dioses kami, esos dioses menores, dioses, digamos que de las religiones animistas, en este caso yo creo que del sintoísmo, donde se supone que los árboles, las montañas, etcétera, etcétera, pues cada una tenía su espíritu, es un propio de una religión animista, y pues de eso se trata el sintoísmo, una religión muy interesante. Después aquí, hombres y espíritus. En ocasiones los destinos de los espíritus se cruzan con los de los hombres. En el reino lunar o bajo el océano reinan las Hime, princesas de gran belleza. En los bosques umbríos acechan los yokai de 1000 formas. Esto me interesa muchísimo. Y los cementerios son el cobijo de los fantasmas yurei, que son de los fantasmas más peligrosos de todos. O sea, los yokais son todo tipo de fantasmas, algunos neutrales, otros benévolos, pero otros muy perversos y peligrosos. Los yurei no todos son peligrosos, no todos son perversos, pero muchos de ellos sí. La niña del aro, por ejemplo, la famosísima niña del aro, es un yurei. En Silent Hill 4 salieron muchísimos yureis, por ejemplo. Antes que los imperios y sus batallas, ya existía el honor y los guerreros que se debían a él, los primeros samuráis. Héroes y heroínas que buscan su destino y se enfrentan a monstruos terribles. Sus aventuras se cantan a lo largo y ancho de las 8 islas. Los mitos y leyendas de Japón, un viaje inolvidable al Japón mítico y ancestral, la mejor ventana a la cultura que más te apasiona. Y aquí vienen las portadas de algunas de las primeras entregas. Una edición sin precedentes, las historias originales noveladas por primera vez, una colección imprescindible para los amantes de la cultura japonesa. Historias de héroes legendarios, los emperadores señores del Japón mítico, aquí vean esto, los samuráis primeros de una estirpe y los héroes guerreros sin miedo. Historias de dioses y espíritus, los kami primordiales, los yurei, fantasmas atormentados. Les digo que esto es lo que más me interesa. La Yurei Otake, la mujer sin rostro, la doncella fantasma y la sombra del Yurei. Lo que pasa es que entre las clases que yo doy, algunas de las más exitosas son acerca de fantasmas japoneses, y doy esas clases a 3 niveles. El nivel básico, que es el de los Tsukumogamis. Digamos que un Tsukumogami es un objeto cualquiera que después de 100 años de ser fabricado, según el folclore japonés, esos objetos adquieren vida. Después doy la clase acerca de los yokais en general, y ya el nivel más alto es el de los yurei, porque son los más terroríficos. Por ahí incluyo a la Kuchisake Onna, que es la mujer de la boca cortada, que es uno de los que da más miedo. Las hime, espíritus femeninos de la naturaleza. Los yokais, criaturas sobrenaturales. Aquí están los yurei. Los yurei, entonces, los espíritus propiamente humanos y peligrosos, y los yokai, que no son fantasmas, pero no necesariamente humanos. De hecho, yokai es cualquier tipo de fenómeno sobrenatural y fantasmal en Japón, es un yokai. Sus mitos y leyendas, la esencia de Japón. Ahí vean, pónganle pausa o descárguense el folleto, que de seguro en las páginas de RBA o de cualquier editorial que esté sacando este tipo de colecciones, siempre es descargable el folleto. Una cultura milenaria forjada de la tradición. Más que ningún otro país, Japón mira hacia su pasado y sus tradiciones. Pues eso es probablemente cierto. Muy bien. Y un festín para los aficionados al manga y al anime. Sí, aquí, pues, obviamente, Japón ha influenciado mucho al mundo a través del manga, a través del anime,
a través de los videojuegos. Pues cuántos videojuegos de los años de los 80s y de los 90s no eran japoneses y siguen siendo muchos de ellos japoneses. Fatal Frame, por ejemplo, es un videojuego que les recomiendo muchísimo, especialmente la primera entrega de Fatal Frame, un videojuego que salió para PlayStation 2. Ese da muchísimo miedo. Búsquenlo aquí mismo en YouTube, aunque no lo puedan jugar como videojuego original. Y es una historia apasionante de fantasmas que tienes que combatir con una cámara especial. Unas historias que te envuelven y transportan, sí es cierto, la fuerza de la novela, dice aquí, póngale pausa, véanle. El arte del pincel, pues sí, los dibujos tradicionales de Japón para ilustrar este tipo de historias. Disfruta de la cultura que más te apasiona. Dice aquí una auténtica enciclopedia temática del Japón antiguo. Y dice de este lado, pensados para enriquecer la lectura de la novela. Todas las facetas de Japón, dice aquí en medio. Y algunos títulos de la colección. El primero, que es el de arriba, La creación del mundo. Después el segundo tomo, que pues va a ser una delicia porque es acerca de un yurei. Dice, al calor de un humilde brasero, estrechándose en corro para protegerse del frío, unas hilanderas que trabajan de noche se entretienen con cuentos de aparecidos y fantasmas. De todas esas escalofriantes historias, ninguna es comparable a la de la mujer sin rostro, una terrible yurei atormentada por la necesidad de venganza. Que en general los yurei están pues atormentados por la necesidad de venganza. ¿Qué terrible secreto se oculta tras esa lisa y espantosa faz? Bueno, aquí obviamente pues para aumentar el interés te dicen que pues la historia más escalofriante es esta, pero no, está lleno de historias escalofriantes, las historias de fantasmas japoneses. La primera samurái, es otra entrega. La diosa Amaterasu, la princesa Otohime, el emperador Hinmu, el emperador de las 8 islas, el mítico, digamos que, creador de Japón, el unificador, me parece. Más títulos de la colección, aquí está. Otra yokai, otra yokai. La gran mayoría de los yokai son femeninos, no todos, pero la gran mayoría. Bueno, pues véanlo, pónganle pausa y en lo que les voy enseñando el libro, les platico que se pueden acercar a las historias japonesas desde muchos puntos de vista. Ya estoy sacando el libro porque pues la cultura japonesa ha influenciado muchísimo al mundo. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando era muy joven, aquí en México, en el Canal 11, salió una serie, una miniserie que se llamaba Historias japonesas de terror. Y fueron todo un hitazo, a todo el mundo le interesaba, eran verdaderamente terroríficas. Me parece que esas en Japón salieron como una película, pero aquí en México las presentaron como una miniserie donde una historia, en realidad tú te ibas dando cuenta que al principio parecían independientes, después te dabas cuenta de que las historias se entrelazaban. Esa película salió en el 2003, 2004, pero en mis recuerdos, yo la recuerdo de mi adolescencia, o sea, como de principios de los 80s. No, principios de los 80s, como de finales de los 80s, la recuerdo yo, y sucede que ya es de principios del año 2000. O sea que por ahí yo sí me ha de haber pegado duro esa serie porque la recuerdo de mi niñez cuando ya era de mi juventud en realidad. Pues muchos aquí en México y tal vez en otros países recordarán esa película miniserie de historias japonesas de terror. Bueno, vamos a ver el libro, vamos a ver el libro. Dice aquí Izanami e Izanagi, que son los dioses de la creación del mundo. Aquí está, vean. Esta es la portada del libro. El lomo del libro es lo mismo, y la misma información. Y, miren, por fin uno que sí tiene información atrás. Izanami e Izanagi, dos jóvenes deidades prometidas en matrimonio desde su nacimiento, reciben la misión de abandonar el reino celestial de Takamagahara, el único lugar que han conocido, y descender al océano primordial para crear un nuevo mundo. De su titánico esfuerzo nacerá la gran tierra de las 8 islas, un lugar donde conviven en equilibrio dioses, hombres y espíritus. Durante esta tarea monumental, Izanami e Izanagi
tendrán que lidiar con los sentimientos encontrados que experimentan el uno por el otro y asumir que la destrucción y la muerte son el reverso necesario de la creación y la vida. Pues sí, porque pues de alguna manera hay que explicar la miseria que existe en el mundo. Entonces, una creación que fuera toda felicidad y que fuera absoluta perfección, pues no podría explicar la realidad del mundo que vivimos hoy en día. Entonces, pues por eso, ese último detalle que acabamos de leer. Se divide en ciclos, por lo que parece aquí, esta colección de 60 libros. Ciclo de los kami. Los kami son potencias de la naturaleza que habitan el cielo y la tierra. Algunos son anteriores al tiempo mismo, crearon el mundo y todo lo que contiene. Otros moran entre los hombres y se divierten entrometiéndose en su destino. Estas son sus historias. Vean. Aquí continuamos con la misma información hasta el momento. Y tenemos a los personajes principales. Digamos que los personajes dramáticos, por decirlo así. Y aquí se completa, digamos que el reparto. El dios del fuego, seres del inframundo, deidades. Muy bien, aquí está. Entonces son los personajes principales. Y el poder de la vida y de la luz. Y aquí empieza el primer capítulo, el capítulo 1. Hubo un tiempo antes del propio tiempo en que no había nada. Un principio anterior a todo lo demás en que no existía la fuerza vital, ni la forma ni el movimiento, no existía nada que pudiera ser distinguido y llamado por su nombre, ni nadie que lo nombrara. Tan solo una oscuridad sin límite y un silencio insondable. Y pues vean que todos los mitos de el principio de la creación son más o menos iguales. Empiezan con la oscuridad y con el caos hasta que de repente surgen las deidades que le empezarán a dar forma a ese universo caótico y ahí empieza el momento de la creación. En la mitología hebrea, en la mitología griega, en la mitología nórdica, en la mitología, en este caso japonesa, todas son iguales en ese sentido. Muy bien, sigan leyendo lo que necesiten y vamos a pasar a darle vuelta a la hoja, también aquí para darles la posibilidad de que le pongan pausa si es que pueden distinguir este tamaño de letra. Es regular, tirando la pequeña, con notas explicativas a pie de página. Eso siempre en mi caso se agradece porque yo soy de los que sí lee mucho para aprender. Entonces a mí no me molestan las notas, por el contrario, entre más información, pues mejor para mí. Aquí está. Y pues creo que fue un acierto que la editorial comenzara con la creación del mundo. Sí, en lo particular me hubiera interesado mucho que comenzaran con las historias de de yokais, pero así está bien, esas filipinas son mis preferencias personales. Yo recuerdo que la primera, vayan viendo por ahí, que la primera historia de yokais que yo escuché en mi vida fue de un maestro en la primaria. Iba en primaria baja, yo no me acuerdo si en primero, en segundo o en tercero, en una escuela pública, ¿eh? Yo toda mi vida fui en escuelas públicas. Y ahí teníamos una clase que era de educación artística, pero nosotros le decíamos clase de barro, pues porque siempre que bajábamos a ese taller, el maestro nos leía una historia que siempre era interesantísima y a partir de lo que nosotros habíamos escuchado, formábamos figurillas de barro y las mejores las cosían en un horno y las ponían en exhibición. Ese maestro era bueno, ¿eh? Era bueno, le decíamos el maestro de barro y él se enojaba porque pues nos decía que eso no era la clase de barro, era la clase de expresión artística, así nos decía, buen maestro, buen maestro. Y para nosotros era todo un acontecimiento, pues porque siendo escuela pública, pues ¿cuándo íbamos a tener presupuesto para que nos llevaran el barro? Así es como lo interpreto yo, porque teníamos esa clase yo creo que una vez cada 2 meses, o cuando menos así es como lo recuerdo, casi nunca. Si por nosotros hubiera sido, pues tenerla 2 veces a la semana hubiera sido lo mejor. Miren las imágenes, los dibujos. Y en una de esas clases, estando yo tal vez en segundo o tercero de primaria, incluso quizás en primero o en cuarto, pero yo creo que estaba en segundo o en tercero, el maestro de un libro que nunca alcancé a ver qué libro era, nos leyó una historia que se quedó conmigo hasta el día de hoy. Esa historia el maestro la leyó con el título de
Jack el Desorejado. Ya después, pues, ya siendo más grande yo, pues me enteré que el nombre original era Hoichi el Desorejado, una historia de fantasmas japonesa acerca de yokais, de un músico extraordinario que se llama Hoichi, que es acosado por fantasmas. Él toca una música magnífica, es ciego, no ve, y entonces no sabe que aquellos para los que está tocando son fantasmas, hasta que el sacerdote principal del templo donde Hoichi se aloja se da cuenta de que él está interpretando en las noches para fantasmas, y, eh, y en su representación final pues se lo van a llevar los fantasmas, lo van a matar, y entonces le trata de protegerlo, pero esa protección no es 100% efectiva como el sacerdote lo esperaba, y pasa algo completamente inesperado. Y yo me acuerdo que cuando a mí, bueno, los del grupo, esa historia nos la contó el maestro, nos la leyó, pues yo quedé sorprendidísimo, quedé muy impresionado, y hasta el día de hoy sigo fascinado con esa historia, y ahora yo se la cuento a mis alumnos. Ahí está, sigan viendo las imágenes, sigan viendo el libro. Esa historia, por cierto, la dio a conocer aquí en Occidente una persona muy especial, una persona que se llamaba Lafcadio Hearn, que era, de hecho me parece recordar que sí, el profesor nos dijo que era una historia de Lafcadio Hearn, que era un personaje brillante, que básicamente vivió en toda la segunda mitad del siglo XIX, o sea, literalmente, porque nació en 1850 y se murió en 1904, toda la segunda mitad del siglo XIX. Aquí estamos ya en el capítulo 3, Hijos de Dioses. Váyanle poniendo pausa, véanlo. Y Lafcadio Hearn era hijo de una mujer griega y de un militar irlandés, pero conforme él fue creciendo, su verdadero amor fue la cultura japonesa. Se fue a vivir a Japón, y vivió lo que le quedaba de vida. Tuvo una vida más o menos atormentada, pero pues como él era un enamorado de la cultura japonesa, se puso a recopilar las historias del folclore japonés, especialmente las historias de fantasmas. Escribió muchos libros que dio a conocer aquí en Occidente, y gracias a eso a los occidentales se nos abrió toda una puerta magnífica de conocer las historias japonesas, el folclore japonés en toda su gloria. Y todavía hoy en día pues uno puede comprarse y conseguirse los libros en ediciones modernas, por supuesto, de las historias de Lafcadio Hearn. Y eso es muy, muy bonito. Ahí tengo yo unos libros que en determinado momento les puedo enseñar. Ya estamos en el capítulo 4, La Tierra de las Tinieblas. O sea, yo estoy suponiendo que ustedes están viendo, le están poniendo pausa mientras les voy contando. Dice: el segundo día de marcha, Izanagi llegó al pie del monte Jiba portando su pesada carga. Había resuelto enterrar a su esposa en la misma cumbre, bajo la custodia del sol, la luna y las estrellas, en recuerdo de los días felices en que los dos juntos habían dado forma a la isla. Muy bien. También videojuegos, pues tengo Onimusha, que fue el primer gran hit del PlayStation 2, y ahí salen muchísimos yokais en Onimusha. Entonces sí les puedo recomendar mucho. Vean esto, el juego de Onimusha y el de Fatal Frame. Si ya de plano en Fatal Frame se meten ya con los Yureis, está terrorífico ese videojuego, ¿eh? A ver si algún día les puedo hablar de él, aunque sea un videojuego, o en mi otro canal. Muy bien, vamos a continuar. Llegamos al capítulo número 5, La diosa de la creación y la muerte. Y de esto, miren otra vez, cómo me enoja que las editoriales no le pongan atención a este tipo de detalles. Aquí está deteriorado, se ve bastante feo esto, y de repente la editorial puede decir, bueno, pues es que a lo mejor no es cosa nuestra, es cuestión de la distribuidora. Bueno, pues finalmente la distribuidora sigue siendo responsabilidad de la editorial, pero bueno, ya, ¿para qué hago corajes ahorita? Parece que nada más fue una página. Aquí están los dibujos. Y continuamos, de seguro aquí va a salir un último capítulo, ¿no? Aquí termina en la página, vamos a ver, página 97, 98, o sea, van a ser prácticamente 100 páginas, porque suelen ser muy constantes en estos aspectos, 100 páginas de la historia novelada.
Y aquí si quieren pónganle pausa, léanle. Y después de esto tenemos la galería de escenas, que esto es también una constante en este tipo de libros. Ya la agarraron que me parece muy bien el formato, no lo estoy criticando, la historia novelada. Después se explican las escenas, los dibujos, las ilustraciones, para darles el contexto adecuado. Y después viene una parte del libro donde ya nos dedicamos a un aspecto más formal, más realista. En este caso, historia y cultura de Japón, pues para que conozcamos a la cultura japonesa ya desde un punto de vista más formal. Muy bien, y son unas cuantas páginas. Tenemos el mapa de Japón, la península de Corea con Corea del Norte y Corea del Sur, una zona que ahorita está no está lo estable que uno quisiera. Una mitología imperial, los mitos convertidos en historia, los temas principales de la mitología japonesa. Sí, yo creo que este primer libro sí convendría, sí lo recomendaría yo. Primero porque pues es un precio casi de regalo, 60 pesos mexicanos no es algo que sea caro para un libro, aunque pues, ya podrían decidir si las siguientes entregas las compran o no. En mi caso yo estoy dudando, yo no sé, me encantaría por supuesto, pero no sé si tenga los recursos suficientes para hacer toda la colección, pero cuando menos las entregas de Yureis y Yokais sí las voy a conseguir, y si se puede, pues toda la colección, toda la colección. Con eso llegamos al final. Aquí dice RBA 2023, coleccionables, viene RBA Argentina, entonces ya saben que Argentina, no sé si ya les llegó, si no, si les va a llegar. Y tenemos, entonces aquí para Argentina, para Chile, entonces miren, si ahí en Chile me están viendo, pues buenas noticias, a menos que ya les esté llegando. Y en este caso, pues a lo mejor aquí a México está llegando ya el último. México y Perú. Muy bien. Pues estos son los datos y este es el libro. Espero que les haya sido de mucha utilidad este video y que les ayude a tomar una decisión, ya sea que no vayan a comprar esta colección, ni siquiera un solo libro, pero que el video haya sido formativo hasta cierto punto, o que decidan comprar unos cuantos de estos tomos, o que vayan a comprar toda la colección. A continuación, ya antes de despedirme, les voy a dejar la lista de las 60 entregas y pues ya con eso, ahora sí, me despido y no me queda más que decirles que yo soy Roberto. Muchas gracias, nos vemos muy pronto.